Buenos días. Me gustaría comentar algo sobre el tema de la vuelta al catolicismo de segmentos de la población y muy especialmente de los jóvenes. Las encuestas, por ejemplo, muestran que en España pues, hay un incremento bastante sustancial de la religiosidad, por lo menos entre los jóvenes. Pues hablan de 10 puntos casi de subida en los últimos 10 años, que es cuando se miden este tipo de valores. Puede sorprender porque todo el mundo daba por perdida ya la religión, la daba como ya por acabada, solo quedaban los últimos retos y parece que hay un revivir. Ahora, esto no es nuevo en la historia, en Estados Unidos también se pasó en el siglo XIX, pues pasó una sociedad pues, bastante pues, agnóstica, así, pues, hubo un gran revival, una etapa de gran esplendor religioso, que fue por épocas, pero dura en buena parte hasta hoy, en muchas zonas de Estados Unidos. O sea, no es nuevo estos ciclos de religiosidad, etc. No es algo nuevo. Pero ahora parece que está, no sé hasta qué punto es profundo, pero está en un ciclo de vuelta a la religión. Primero hay que matizar una cosa, es decir, el catolicismo no está en bancarrota, el catolicismo tiene más fieles hoy que nunca en toda su historia. Es una cosa que puede sorprender, pero con datos en la mano es lo que aparenta. El profesor Manlio Graziano, un profesor de geopolítica italiano, escribió un libro hace unos años que se llama El siglo católico, y dice que es así, dice que es sobre la estrategia geopolítica de la Iglesia, ¿no? Dice que es así, digamos que puede perder fuerza, digamos, en determinados territorios de Europa, en competencia, digamos, con el agnosticismo el ateísmo o la religiosidad en América Latina compitiendo contra los evangélicos, pero en otras zonas del mundo está creciendo con mucha fuerza. En el sudeste asiático, por ejemplo, en África, es una religión que está plenamente en boga, hasta el punto que con números en la mano hay más católicos hoy que nunca en la historia. O sea, no es digamos, un retroceso, digamos, un retroceso solo en algunas regiones. Claro, nosotros pensamos que nuestra región, pues como que es el centro del mundo, que es el faro de la Tierra, una cosa así, pues como nos pasa a nosotros, pensamos que está acabando todo el mundo. De eso nada, está reviviendo y con mucha fuerza en muchos países del mundo. Pues con datos en la mano, consulten el libro, que es muy, si les gusta, que es muy interesante. ¿Y a qué se puede deber esto? No solo que el catolicismo crezca en otras zonas del mundo, sino que incluso esté recuperándose parcialmente en países como el nuestro. Creo que en otros también, pero creo que sobre todo en países como el nuestro. Y no tanto, por ejemplo, otras religiones. Por ejemplo, todas las religiones reformadas que configuraron iglesias de Estado, al final, pues su dogma va variando con la doctrina que esté de moda en el gobierno de esos países. Entonces, claro, eso en su momento fue una ventaja para esas iglesias que estaban apoyadas, digamos, por un Estado, pero claro, el mero hecho de cambiar el dogma, de cambiar las ideas, simplemente porque cambie de gobierno o porque cambie la línea de modo del país, les hace perder mucha fuerza, digamos, religiosa, ¿no? Mucha fuerza de convencimiento. E incluso en esos países pues, hay ciertos sectores que se aproximan al catolicismo. El catolicismo ese problema no lo tiene porque es históricamente, con excepciones, ha sido una iglesia que, digamos, que opera, digamos, al margen del Estado. Esto es un debate que se puede sostener. En España no, por ejemplo, en España la iglesia siempre estuvo aliada al Estado, en Italia estuvo aliada al Estado, pero en países como Francia no, en otros países como Alemania tampoco, ¿no? Entonces, curiosamente funciona mejor cuando opera sin Estado que cuando opera con el Estado, porque precisamente por el mismo problema que vimos en el norte de Europa, porque al final es muy dependiente de las ideas o normas que rijan en ese momento en el Estado y al final te acaban condicionando la forma de actuar. Pero bueno, en España pues padeció este tipo de problemas, pues incluso asociación histórica pues, más o menos al franquismo, otras zonas, pues, bueno, no solo pasó aquí, ¿no? Pero bueno, eso le perjudicó en su momento. Pero a día de hoy no le está perjudicando especialmente, porque repito, al ser más o menos autónoma, no depender exactamente de un solo Estado, pues tiene su dogma más o menos independiente de lo que piense el gobierno de turno. Entonces le da cierta credibilidad. Recordemos una cosa, George Sorel, un filósofo político, escribió un libro que se llama Reflexiones sobre la violencia, es uno de los teóricos de la lucha y del combate sindical, etc. Es un gran teórico, muy interesante. Pero tiene una frase en ese libro, Reflexiones sobre la violencia, que dice: la Iglesia católica triunfa porque no cambia, no porque cambia. Entonces, muchos de los errores por ejemplo, errores políticos, yo no entro en temas de dogmas, si están bien o mal. Algunos de los errores, por ejemplo, de la Iglesia moderna fueron intentar
ayornarse, ponerse, digamos, al día, a modernizarse, ¿no? Como ejemplo con el Concilio Vaticano II. Yo creo que eso fue un error estratégico. Yo repito que yo no entro en cuestiones de dogma, digo, la cuestión de estrategia, si quieren llamarle de propaganda, propaganda la inventó la Iglesia Católica también, ¿eh? No es nada peyorativo. Pero la cuestión de la pérdida de la liturgia o la pérdida de otras cosas, creo que fue un error estratégico. Y sobre todo la idea de querer como un ser moderno. Precisamente la gracia de la Iglesia es no ser moderno. Esa es la gracia, que puede parecer paradójica. Es decir, que esto es como un refugio en un mundo despiadado, como un refugio en medio de la tempestad. Es un sitio que cuando todo cambia, todo tal, pues es un sitio que tú vas allí y está allí. Y además siempre es bien recibido. Y esta fue siempre su estrategia histórica y siempre le fue razonablemente bien. Y yo creo que en buena medida debe parte de su revivir moderno a esta idea que aunque haya cambiado y se haya modernizado, sigue siendo en buena medida la Iglesia de siempre. Lo vemos, por ejemplo, en gestos como del último Papa, que quiere recuperar la liturgia, quiere recuperar las formas, digamos, más tradicionales pues, en el vestir, en la forma de vestir los papas, quiero decir, en las liturgias, etc. Entonces, creo que es muy, muy interesante volver a esto. Entonces, vuelven porque hay una desafección para todo. Es decir, no sé qué filósofo, claro, ahora llevamos 40 o 30 años sin Dios y ya no sabemos distinguir un hombre pues, de un terian, de una persona que se siente animal, ¿no? Es lo que decían así, y solo llevamos 30 años y ya empezamos a decir que se empiece a discutir, sé que es una cosa minoritaria, pero ya empezamos a discutir cosas de ese estilo, es decir, precisamente por falta de principios, por falta de normas. No lo digo yo, se lo he citado a un filósofo que no recuerdo ahora quién fue, alguno de estos. Pero la idea es esa. Porque si pierdes, digamos, un referente trascendente, si pierdes una idea de religión, normalmente el mundo se descompone por falta de valores. Hay un libro que también recomiendo, que es el de Emmanuel Todd, La derrota de Occidente, que culpa, por ejemplo, la decadencia cultural, la decadencia económica, incluso la decadencia, la pérdida de peso político, social o cultural de Europa o de Occidente, lo debe precisamente a la falta de religión. Él le llama el grado cero de religión. Es decir, cuando ni siquiera ya la gente ni administra los sacramentos, digamos, como el bautismo o se entierra ya de forma laica, o sea, cuando no se tiene ningún tipo de relación con la religión, que es lo que está pasando en muchos sitios de Europa. Claro, pues la sociedad como que pierde impulso, pierde referentes morales y se descompone, y se va, digamos, perdiendo peso. Es la tesis de él, se puede discutir o no, pero yo creo que algo de eso tiene que haber. Entonces, muchas personas se sienten, por ejemplo, como que no carecen de identidad, en el sentido de que no saben muy bien qué es lo que está bien, lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal viene dado por el Código Penal, lo que está bien y lo que está mal viene dado por lo que decidan los gobiernos en cada momento, y lo que está bien y lo que está mal. Pero pasa que estos cambian. Entonces, tú no puedes tener un referente para actuar como lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que no es bueno, solo con lo que deciden los parlamentos en cada momento. Entonces, eso va perdiendo, digamos, como tal, y si la sociedad, digamos, que va lentamente, digamos, perdiendo impulso vital, pues, pues las tasas de natalidad caen mucho, el impulso a la hora de emprender familias pues cae mucho también, pues no se sabe muy bien exactamente cómo hay que actuar, y la Iglesia más o menos te da. Eso lo explicó muy bien Hayek, que ya no tenemos por qué entrar siquiera en autores confesionales. Hayek, por ejemplo, para mí es su mejor libro, que es La fatal arrogancia, que es un libro que ha supuesto, me lo explica muy bien. Pero dice que la Iglesia Católica es la religión de todas las que hay, la mejor organizada, la mejor estructurada filosóficamente y la mejor estructurada organizativamente. O sea, que es una Iglesia que funciona, digamos, que de todas las religiones que lo conoce, que es la más sólida en esos aspectos, ¿no? Pero la religión es una forma barata de transmitir conocimientos exitosos. Es una forma, comprando 4 cosas, tú siguiendo más o menos las normas que te dicen, pues te lleva, digamos, a una especie de éxito personal, incluso vital, ¿no? Quien sigue los mandamientos o las normas normalmente acaba yendo el mejor que quien no lo sigue. Y no es necesario que lo experimentemos, digamos, durante toda la vida todo lo que podemos experimentar. Simplemente, siguiendo esas normas, pues actuamos como de forma casi automática y nos lleva a resultados positivos. Recordemos que Hayek también define la civilización como aquellas cosas que hacemos naturalmente como de forma automática, que han sido probadas por el tiempo, que han sido decantadas por la experiencia y que nos llevan, digamos, a prácticas exitosas.
El ser humano ensayó muchas cosas a lo largo de la historia y esas cosas exitosas fueron transmitidas pues, de forma normativa a través de la religión. Y la religión católica en ese aspecto es una iglesia muy completa. Entonces, esa es la idea. Yo creo que también se vuelve a eso, porque no es una iglesia cualquiera, tiene buen dogma, tiene una cultura detrás, tiene una música litúrgica detrás, tiene actividades pues, pensando para todo tipo de personas. Entonces, es normal que vuelvan allí. Ahora, la iglesia también tiene que evitar cometer errores también, tipo de la forma que cogió la evolución del Vaticano II, otras formas. Sé que es difícil volver atrás, probablemente no sea factible volver atrás, pero cuidar esas formas que antes no se cuidaban. Claro, pienso, por ejemplo, ya por poner un ejemplo, es decir, sustituyeron la música sacra por música de los Beatles en las canciones que tocaban con guitarras y así. Claro, en su momento parece muy moderno, pero es que esa música a día de hoy no es moderna, es anticuada. En cambio, la música sacra no. Es decir, precisamente porque quieres ser moderno quedas anticuado. Y muchas otras costumbres, ¿no? Pero bueno, bienvenida, en mi opinión, esta vuelta a la religión y creo que no va a ser negativa para la sociedad en este aspecto. Aunque supongo que este tema podrá ser discutido y eso espero.